Bien, vamos a empezar a crear nuestro catálogo. Vamos a ir a empresa, en artículos vamos a hacer clic en la flecha inferior. Esto significa que el menú artículos tiene un submenú. Hacemos clic en la flecha y nos muestra artículos con el atajo de teclado control A, familias con el atajo de teclado control F, secciones con el atajo de teclado control S. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una sección. Por ejemplo, voy a crear una sección que va a ser remeras. Me pregunta si esta sección la voy a utilizar en TPVSol. TPVSol es el sistema de terminal punto de venta. Y me pregunta si voy a querer utilizar esta familia en la web. Lo voy a tildar sí para después verlo en el módulo que sincroniza con nuestra tienda online. Le damos a aceptar. Ya tengo mi primera sección creada. Ahora voy a hacer lo mismo con una familia que vendría a ser un subrubro de sección, un segundo nivel. Y vamos a poner 001. También podría elegir 3 letras, pero para hacerlo más simple vamos a empezar con números. Por ejemplo, mangas cortas pertenece a la sección remeras. Este es un modo de clasificar. Una vez que yo tengo ya mi familia y mi sección, yo cierro la opción artículos y la vuelvo a abrir, vamos a ver que tengo las opciones aquí. Remeras, mangas cortas. Voy a crear un nuevo artículo al que le voy a asignar la familia 001 mangas cortas, o hago clic aquí en familia y la voy a buscar. Voy a generar un código, va a ser voy a empezar todos mis artículos remera con el prefijo rem y voy a generar el código autonumérico. Y vamos a poner remera básica. Bien, en el fichero de artículos, ¿qué es lo que acabo de crear? Un nombre, que es la descripción. Puedo asignarle un fabricante, un proveedor, modificarle el IVA, crear un código de barras. Lo más importante en este punto es asignarle un costo, si es que lo tengo. Agrego un costo y le voy a agregar un margen de venta. Vamos a poner 50%. Entonces ya tengo mi artículo con un costo y con su tarifa estándar. La tarifa 1 ya tiene un margen, un precio de venta. En este punto guardo y cierro el artículo. Ya tengo mi primer artículo creado en sistema. Bueno, vamos a ver en empresas el fichero de clientes. Como lo vemos acá también, empresa clientes tiene un submenú con más opciones que vamos a ir viendo a medida que sean necesarias. En proveedores también, tenemos proveedores, fabricantes y representantes. En agentes también, y como vimos recién, en artículos. Tenemos muchas opciones. Vamos a tratar de ir viendo las opciones a medida que hagan falta para no enredar el paso a paso. Vamos a clientes y vamos a crear un nuevo cliente. Por costumbre siempre utilizo el cliente 1 como consumidor final. Para el caso de todo proceso de facturación que queramos hacer, en el cual no nos interese cargar todos los datos del cliente. Es muy común en las ventas de mostrador realizar siempre las facturas a consumidor final para agilizar el proceso. Pero como vemos acá, el primer campo al cargar el cliente es la identificación fiscal, que sería el quit o el DNI. Tenemos la opción de importar los datos de un proveedor. El sistema, como las fichas son muy similares, yo puedo cargar tanto un proveedor como un cliente obteniendo los datos de la contraparte. O sea, yo cargo un proveedor, después esos datos los puedo usar para cargarlo como cliente. Y si cargo un cliente que después se transforma en un proveedor por algún motivo, también lo puedo hacer. Los datos de contacto, observaciones, domicilio, código postal, datos de contacto electrónico, telefónico. Le podemos, en este punto es importante, asignarle un agente, un vendedor, si manejamos vendedores y comisiones. En esta parte de la ficha vamos a asignar a qué vendedor se le asignan las comisiones de las ventas realizadas a este cliente. La ficha tiene varias pestañas. Acá arriba podemos ver, estamos en la general, donde podemos cargar los datos personales del cliente, incluida una foto. En comercial podemos determinar aspectos más relacionados con la operatoria, con el cliente, especificarle una forma de pago, si opera de contado, con cuenta corriente a 30 días o con alguna condición especial. Yo les voy a marcar las opciones que más utilizo porque si bien hay muchas opciones, no todas
resultan del todo útil, más cuando estamos arrancando con la gestión del negocio. Este punto es importante: a qué tarifa se le facturan los productos a este cliente. Si yo tengo, por ejemplo, una tarifa minorista, mayorista, vamos a hacer lo siguiente: voy a cargar la tarifa ahora para que lo veamos. Vamos a dejar la tarifa 1 y después que grabemos este cliente, les voy a mostrar desde dónde crear la tarifa. Vamos a dejarlo con tarifa 1 y en este punto, en tipo de cliente, podemos clasificar nuestros clientes. Nos sirve mucho después para segmentar la información. Y bueno, acá sí quiero ya dejar predefinido que le agregue siempre el 21% de IVA, o si es un cliente específico le puedo asignar un IVA determinado. La otra opción que yo utilizo mucho es la configuración de factura electrónica, que esto lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos factura electrónica, pero este campo es importante. El de forma de pago es muy útil, el tipo de tarifa, y yo utilizo el estado del cliente. ¿Por qué? Por una cuestión de seguimiento utilizo si el cliente es habitual, si es esporádico, si es un cliente dado de baja o si está en periodo de captación. Si bien hay más opciones que las podemos explicar más adelante, yo de esta parte no utilizo más nada. En otros datos tenemos más información de nuestro cliente, como página web, distintas direcciones de entrega si queremos manejar remitos con distintos domicilios y el cliente tiene, por ejemplo, varias sucursales o varios depósitos, los cargamos en este apartado. Si trabaja con un determinado transporte o una determinada moneda. Los conceptos podemos asignarle conceptos automáticos. Si es un cliente cíclico al cual todos los meses le facturamos lo mismo o una base de lo mismo, podemos asignar, por ejemplo, en el caso de los clientes que se le factura servicio o mantenimiento, cargar ítem de mantenimiento, ítem de viáticos o de insumos, y en la generación periódica de comprobantes se van a cargar estos artículos a estos precios. Esto tiene que ver, como les comentaba, lo del escáner. El sistema propone una carpeta física, un directorio, en el cual podemos asignar, por ejemplo, para este cliente, guardar en esa carpeta archivos, fotos, documentos escaneados, cualquier tipo de archivo físico que querramos guardar en esa carpeta, y el sistema nos va a mostrar el contenido de esa carpeta en este espacio. Tenemos el parámetro de internet, que esto tiene que ver con el usuario y la contraseña para el módulo web, y las condiciones comerciales, si tiene condiciones comerciales específicas. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos asignarle al cliente sobre un artículo o una familia determinada un margen de descuento o un monto a descontar, lo asignamos como una condición especial dentro de la ficha de cliente. Esto vendría a ser, estas 6 pestañas son los datos que nosotros podemos cargar en nuestra ficha de clientes. Y después tenemos una utilidad en esta parte, donde podemos crearle un nuevo documento al cliente, consultar estadísticas sobre sus movimientos o aún más opciones relacionadas con cobros, pagos, envíos de mail. Esto la verdad que por costumbre no se utiliza mucho. Vamos a darle guardar y cerrar. Vamos a decirle que no. Esto es como una especie de certificado de la confidencialidad de los datos que se exige en Europa. Le vamos a decir que no y ya tenemos nuestro primer cliente creado y listo para facturarle. Bueno, como dijimos, ya tenemos el cliente creado. Ahora vamos a generar simplemente un proveedor haciendo lo mismo. Vamos a proveedores y voy a mostrar cómo puedo importar los datos desde un cliente. Si se fijan, las ventanas del sistema son muy similares, o sea, la ficha de proveedor es exactamente igual a la ficha de cliente, simplemente con algunos datos menos. Con datos que en el sector de compras no nos hacen falta. Pero yo voy a crear mi proveedor 1 y no va a ser un consumidor final, pero sí va a ser una cuenta de proveedor que la voy a utilizar mucho, que va a ser gastos. Voy a crear un proveedor que es gastos, lo voy a definir como un acreedor, voy a dejar como proveedores a los que realmente utilice como proveedores de productos o servicios para la empresa. Esto también me permite en un futuro poder separar la información, poder saber qué estoy gastando o en qué se me está yendo dinero relacionado con el negocio directamente, como pueden ser
los costos variables o los insumos, y en acreedores voy a cargar todo lo relacionado con gastos, sueldos, alquileres, mantenimientos, gastos extraordinarios. Empezamos con una cuenta genérica, como un gastos o gastos varios, y a medida que vayamos avanzando en la gestión vamos a ir detallando y creando proveedores para tal fin, para lograr la información más detallada. Como les decía, la ficha es similar, tenemos los datos de contacto, observaciones, datos postales, condiciones comerciales que tenemos con el proveedor, si tenemos alguna forma de pago especial. Esto nos sirve para calcular el vencimiento de nuestras facturas, o sea, cuando yo cargue, por ejemplo, si trabajo con cuenta corriente a 30 días y mi factura la cargo el primer día del mes, me va a marcar un vencimiento 30 días posterior, o sea que yo voy a estar sabiendo al mes siguiente si la factura está en fecha o está vencida para pagársela. De lo que es la ficha de proveedores, yo lo único que utilizo es la pestaña general y en comercial la forma de pago, nada más. El resto no lo utilizo. Le doy guardar y cerrar y ya tengo mi primer proveedor cargado. Bien, hacemos un pequeño repaso. Tengo cargado un cliente, tengo cargado un proveedor, tengo creado un artículo, una familia y una sección. Voy a crear un agente comercial para que podamos avanzar en el uso del sistema. Voy a crear el vendedor 1, me voy a cargar a mí como Gonzalo. Puedo poner los datos del vendedor, puedo especificar una ficha técnica en la cual asigno el porcentaje de comisión y además también puedo hacer grupos de vendedores en el cual comisionan, los líderes de grupo comisionan sobre las ventas de sus vendedores a cargo. La pestaña de internet tiene que ver con la página web donde los vendedores pueden administrar su sector de venta mayorista, por decirlo de una manera, y comisiones si tengo algún tipo de, supongamos que tengo los vendedores con un 10% de comisión sobre ventas brutas, pero en ciertos artículos les asigno, o en ciertas familias les asigno un porcentaje inferior de comisiones. Esto lo utilizo mucho, lo que es comisiones, y la ficha técnica es lo más útil del apartado de vendedores, y en la ficha general más que el nombre no utilizo. Ya tengo mi vendedor creado. Entonces ya tenemos los 4 datos básicos para poder iniciar con una gestión básica del negocio.